tal? ¿Cómo les va? Bueno, me he tomado un tiempito, ¿no? Finalmente no hice el video del último 20 de enero, pero en los otros videos ya había mencionado mucho esta fecha tan crítica en el primer mes del año, que justo se daba sincrónicamente y causalmente con la jura del nuevo presidente, el flamante nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo que sí tenemos ahora es justamente la hora precisa de la jura, que fue 11:48, como podemos ver, 11:48 hora de Washington, y vuelvo a afirmar lo que ya había dicho previamente: es uno de los días con mayor tensiones de todo el año, y para una jura presidencial es una fecha llena de tensiones y conflictos, lo que augura una presidencia muy difícil, con muy poco consenso social. Si ustedes ven, van a ver que el Sol está en conjunción, ya un poco separativa con Plutón, pero una conjunción con Saturno bastante conservadora. El Sol siempre representa el poder político y hace una cuadratura casi exacta a la Luna, siempre es el arquetipo de lo popular del pueblo, que está en conjunción nada más y nada menos que a Marte y Urano. Marte, el planeta de la guerra; Urano, el planeta de las revoluciones. Así que acá tenemos un escenario muy conflictivo. Sobre todo esta configuración de la Luna, Marte y Urano promete mucha gente en la calle, ¿no? Mucho estallido social, cambios repentinos. Es una de las fechas de más tensiones. Ya en los videos anteriores había hablado al respecto. Ahora, con la confirmación de la hora, bueno, podemos ahondar algunas cuestiones más. Lo que a grandes rasgos podemos decir es que es una fecha que promete mucho conflicto, una separación, si se quiere, un divorcio entre el poder político y la gente. Por otro lado, tenemos la carta de Joe Biden, como ya habíamos mencionado el día de las elecciones, que es un escorpiano con ascendente en Sagitario y luna en Tauro. No tiene, desde mi punto de vista, una carta muy favorecida, sobre todo en los primeros 2 años de su mandato, en donde todos esos planetas en Escorpio van a tener una cuadratura al planeta Saturno, que ya desde el 20 de diciembre pasado, que hicimos un video, empieza a recorrer el signo de Acuario. Acuario y Escorpio están a 90 grados. Esto es una tensión y es un aspecto siempre muy limitante, sobre todo una persona tan grande, ¿no? La persona con más edad que llega a la Casa Blanca, que llega con 78 años. Por el otro lado tenemos a Kamala Harris, que es libriana. Miren, tiene una carta bastante interesante con ese ascendente en Géminis. Nació con luna llena, algo que es bastante común en la política, ¿no? De hecho, el expresidente norteamericano Donald Trump había nacido en luna llena, inclusive había nacido con eclipse de luna, y vieron que, por más que los libros digan que esto no es buen presagio, llegan a ocupar esos lugares de poder. Kamala Harris me sigue pareciendo un personaje bastante enriquecedor, digamos, en lo que es la discusión política. Es la primera vicepresidenta mujer. Me gusta este gesto de que haya jurado justamente con Sonia Sotomayor, otra mujer de la Corte Suprema que fue llevada a la Corte Suprema, fue propuesta a la Corte Suprema por Barack Obama. Sonia Sotomayor, no tengo la hora de nacimiento, no la conseguí por ningún lado, pero bueno, siempre es interesante ver una canceriana que tenga el Sol conjunción con Júpiter, ¿no? Es una persona, Júpiter muchas veces tiene que ver con el aspecto legal, y ha sido un gran gesto, ¿no? Ver a 2 mujeres en un país tan machista tomándole juramento, ¿no? Kamala Harris tiene una carta un poco más interesante para los tránsitos que vienen. Me parece que habría que prestarle un poco más de atención a qué es lo que ocurre con Biden. A esta altura, ya para los primeros días de febrero, quizás haya quedado un poco atrás la jura del presidente de los Estados Unidos, y sobre todo los primeros 100 días, ¿no? Ustedes saben que desde la llegada de Franklin Roosevelt a la presidencia en 1933, en medio de la peor crisis económica que había conocido los Estados Unidos hasta esa fecha, los primeros 100 días son los 100 días de gracia, y ahí es donde Roosevelt formula el New Deal, el nuevo trato, y empieza a hacer una serie de medidas que va a sacar a Estados Unidos de la enorme depresión económica. Y siempre es como una tradición que inclusive hasta mediáticamente
no se hable mucho de las malas noticias en torno a los planes económicos, y van a ver que hay como un paraguas ahí en todas las medidas que pueden estar ocurriendo en este momento en los Estados Unidos. Tengo una estadística, ustedes saben que venimos de tener la conjunción, como les decía, a finales de diciembre, entre Júpiter y Saturno, una conjunción que se da cada 20 años y que marca grandes cambios en lo social, y que había una estadística que ahora se abandonó un poco y vamos a ver por qué. Hay una estadística que marcaba que los presidentes que juraban inmediatamente después de esta conjunción morían en el ejercicio de la presidencia o eran asesinados. El primero que le ocurrió esto es nada más y nada menos que Abraham Lincoln. Miren cuánto acuariano, ¿no? Ascendente y sol en Acuario, el presidente que abolió la esclavitud justamente en los Estados Unidos, y que fue asesinado, ¿no? Y que en el momento de su jura, 4 de marzo de 1861, estaba esta conjunción de Júpiter y de Saturno. Luego de Lincoln es James Garfield quien jura el 4 de marzo de 1881, también con la conjunción de Júpiter y de Saturno, y es asesinado en el ejercicio de sus funciones. En 1901 jura Theodore Roosevelt, miren, otro escorpiano considerado uno de los presidentes más grandes de la historia de los Estados Unidos, es quien logra terminar sus 2 mandatos. Aquí no ocurre nada. Se retoma esta tradición o esta estadística ya en 1921 con Warren Harding, quien es el primer presidente nacido luego de la Guerra Civil Norteamericana, y que muere de un ataque al corazón, ¿no? Un dato ahí, otra vez, esta vez no es asesinado como había sido Garfield y Lincoln, pero muere en el ejercicio de sus funciones. En el 33, como les decía antes, entra Roosevelt, que gobierna del 33 al 45. En ese momento se podía, hoy más de 2 mandatos de 4 años no se puede, y vuelve a jurar en enero de 1941 y muere en el 45, unos días antes de la capitulación alemana, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Como dijo Henry Kissinger, geminiano, que fue secretario de Estado norteamericano ya en los 70, dijo: murió como un Moisés que no pudo ver a su pueblo liberado, ¿no? Lo dice en el libro La diplomacia, un libro para todos aquellos que les gustan las relaciones internacionales, que es clave para entender el siglo XX sobre todo. Y de esta manera, Roosevelt, el sobrino de Theodore Roosevelt, quien había roto la tradición de presidentes que morían luego de jurar con la conjunción de Júpiter y de Saturno, vuelve a fallecer, esta vez de viejo, en la presidencia. El que jura después, 20 años después de 1941, en el 61, es nada más y nada menos que John Fitzgerald Kennedy, otro geminiano que, como vimos en algún video anterior, es asesinado en 1963. Y ahora sí, a partir de acá, ya en 1981 jura Ronald Reagan, otro acuariano, que sufre un atentado terrorista, pero logra terminar la presidencia, no muere, se recupera lo más bien. Se da otra conjunción en el 2001, acá el que jura es George W. Bush, o conocido como Bush hijo. Sufre los atentados, si se quiere, del 11 de septiembre, pero él no tiene ningún tema de salud, y el otro presidente, 20 años después, que ya jura con esta conjunción, es nada más y nada menos que Joe Biden. Así que es un dato que me parece muy interesante para destacarlo y para que lo tengan en cuenta, para ver cómo se va desarrollando estas energías y qué es lo que pasa en este tiempo actualizado. Esta estadística, como hace 40 años no ocurre, se interrumpió con Reagan y luego con George W. Bush, no se retomó, no es tan mencionada, pero bueno, a mí me parece siempre en la divulgación compartirlos con ustedes para ver cómo podemos desarrollar estas temáticas sirviendo el desarrollo de la historia. En este momento, en el cielo, hay muchos planetas en el signo de Acuario, y el día 11, que va a haber una luna nueva, muy poderosa, muy interesante, va a haber 6 astros en este signo, así que atención todos aquellos que tengan muchos planetas en signos fijos, sobre todo en Leo, Tauro, Escorpio, y los mismos propios acuarianos, que estarán como muy revolucionados. Y bueno, seguiría hablando, no quiero atiborrarlos de información, pero la gran vedette, la otra gran configuración
que vamos a tener este mes y que se va a repetir durante todo el año es la cuadratura entre Saturno y Urano. Urano es el primer planeta descubierto en la era moderna, conocido como el primero de los planetas transpersonales. Si ustedes analizan toda la historia, van a ver que el último planeta del sistema siempre fue Saturno, que lo podemos ver tranquilamente sin la necesidad de un telescopio, y por eso siempre representó los límites, ¿no? Representó la estructura, lo institucional, y para finales del siglo XVIII es descubierto el planeta Urano, se descubre alrededor de 1881, un poco después de la Revolución Americana, de la Independencia, en 1776, y unos años antes de la llamada Revolución Francesa en 1789, digo, y tiene estas connotaciones, ¿no? Porque si el límite del sistema lo encarnaba, si se quiere, Saturno, Urano es el que tira abajo el sistema. De hecho, la órbita de Urano es excéntrica, gira para el otro lado, a diferencia de todos los planetas del sistema solar. Y cuando se encuentran en tensión estos planetas, hay como mucha lucha o choque entre el viejo mundo y lo que se viene, los ecos del futuro. Como cuando estudiamos las fases de la luna, que en una luna nueva vemos el inicio de una cuestión, en el cuarto creciente su desarrollo, su manifestación en la luna llena, y luego en el cuarto menguante cómo empieza a bajar esa cuestión para empezar un nuevo ciclo en la luna nueva. Cuando vemos la relación entre dos planetas, como son Saturno y Urano, tenemos que remontarnos a lo mismo. La última vez que estuvieron en conjunción estos astros fue en 1989, con algunos acontecimientos muy importantes, como por ejemplo, a nivel mundial, la caída del muro de Berlín, ¿no? Algo que iba a traer el advenimiento de lo que hoy conocemos como la globalización y ese tipo de cambios. Yo me hice una ayuda a memoria, también caía lo que era el bloque soviético, empezaba todo el conflicto en los Balcanes, se despedía del poder Margaret Thatcher y Ronald Reagan, quizás la presidencia de Reagan con George W. Bush padre duraría unos 4 años más, pero bueno, luego llega Clinton y ahí también se le cambiaba un poco la cara a la política internacional. Luego tuve que tragar, ¿no? Me faltó un vasito de agua. Esto lo podés cortar, Rock, tranquilamente. Bueno, en 1999 se daba la primera cuadratura, o sea, la cuadratura creciente sería, ¿no? Ahora vamos a tener una cuadratura menguante, y se daba justamente el impeachment a Bill Clinton en su último año de la presidencia. Empezaban las postrimerías de lo que luego sería Internet, ¿no? Empezaba a haber una nueva manera de comunicarnos. En la geopolítica aparecía, por ejemplo, acá en Sudamérica, presidencias como por ejemplo la de Hugo Chávez en Venezuela, alguien que tiene un Urano muy fuerte, si también lo vemos, que nació con Urano en el ascendente, algo típico de un revulsivo, ¿no? De alguien que va como a tirar abajo algunas cuestiones. El juicio de valor político lo hace cada uno y se lo guarda, ¿no? No me lo escriben y me dice cosas malas que nunca me gustan. Y, por ejemplo, en la ciencia ficción se estrenaba entre el 99 y 2000 Matrix, ¿no? Una película también que nos hizo entender como algunas cuestiones de la filosofía o el concepto de Matrix, ¿no? Algo que está como ligado a Saturno y que Urano nos hace ver como los hilos de esa cuestión. La oposición de Saturno-Urano ya la tenemos en el año 2008, en donde, entre otras cosas, llega Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, un cambio internacional muy fuerte, se pincha la burbuja inmobiliaria, todos recordarán la crisis de la subprime, justamente también en los Estados Unidos, pero como primera potencia económica repercute en todo el mundo. Ya en el 2008 tenemos el inicio del auge de las redes sociales, ¿no? Este fenómeno que hoy nos tiene a todos metidos en ese mundo. De hecho, yo voy a subir este video a mis redes, y que no había esta concepción anteriormente, ¿no? Miren cómo, si analizamos los ciclos tecnológicos y los nuevos órdenes, ¿no? Ahí podemos ver cómo en esta oposición quedaba claro que había un mundo que estaba cambiando. En esta cuadratura menguante que vamos a tener ahora, también vamos a enfrentarnos. La próxima conjunción será en el año 2032, donde va a empezar un nuevo ciclo tecnológico, y de aquí al 2032 se va a ver como el cierre
de este ciclo, de esta evolución tecnológica en el mundo, que desde la geopolítica también va a empezar a plantear algunas libertades individuales, enfrentamientos con el viejo orden. Entiendo yo que por lo menos todo el 2021 y buena parte del 2022 va a haber mucha represión. Ustedes verán los ecos de lo que está ocurriendo un poco en Europa por estas horas. Me sorprende muchísimo un país como Países Bajos, como Holanda, que tenga mucha de la juventud en las calles, ¿no?, queriendo respetar un toque de queda de 21 a 4 de la mañana, es decir, durante el día se puede circularlo más bien. Y vemos lo violento de estos estallidos. Es un poco el espíritu del tiempo que propone este enfrentamiento de Saturno y Urano, y este fin que empieza a empezar, bien digo, que empieza a marcar el nuevo ciclo que va a empezar en el 2032, que va a ser un ciclo tecnológico completamente nuevo. Mucha información. La primera de las cuadraturas del año se va a dar ahora el 17 de febrero, así que podemos empezar a tomar el pulso de esta cuestión a partir de la luna nueva, con estos 6 planetas que va a haber en el signo de Acuario, y ver cómo se va manifestando todo esto en el mundo. Realmente para la astrología mundana o astrología mundial, desde el año 2020 en adelante se vienen años como muy interesantes, y siempre como divulgador les digo que estudien, que se fijen, que vayan haciendo su propia estadística ustedes mismos para ver la relación que hay entre el cielo y los sucesos mundiales. Bueno, hacía rato me había tomado un descansito, también me tocó cumplir años, yo soy acuariano, así que también estoy con los patos un poco volados. Me tomé un descansito y por eso este video lo hice un poco más largo que lo que es habitual. Espero que les haya parecido rico y entretenido como siempre. Si tienen alguna sugerencia, algún tema, alguna biografía que quieren que desarrolle, me lo escriben acá abajo y nosotros nos encontramos en el próximo video. Chau, chau. Dejé la vida, ¿eh?